Mis hermanos, tenemos hoy, como se dan cuenta, un pasaje largo, pero un pasaje precioso, mis hermanos, lleno de verdades espirituales para nosotros, para que comprendamos aquella salvación tan grande que hemos recibido, pero para que también aquellos que nos visitan, aquellos que aún no han visto al Señor Jesucristo, no han visto su gracia, no han visto su poder, no han visto su obra en la cruz, puedan poner su fe en Él. Este pasaje parece como desconectado de lo que vimos la semana pasada, ¿no, mis hermanos? ¿Qué vimos la semana pasada? La purificación del templo. Yo nos decía, saquen eso de ahí. Hay cosas que hay que sacar de la casa de Dios, cosas que hay que sacar del medio del pueblo de Dios. Pero el pasaje de hoy, mis hermanos, está bastante ligado por los versículos que lo preceden. Versículo 23. Ahí nomás de acabar la purificación del templo, dice el versículo 23 del capítulo 2. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, donde se dio aquella purificación, dice, muchos creyeron en su nombre. Juan no nos cuenta mucho lo que el Señor Jesús hizo esos días en Jerusalén. Apenas nos relata lo que hizo en cuanto a la purificación del templo, pero cuando vemos los otros evangelios, vemos que el Señor Jesús estuvo enseñando ahí, estuvo haciendo milagros ahí. Y muchos vieron esos milagros, muchos escucharon la enseñanza del Señor Jesús y fueron inquietados en sus corazones. Y acá dice que muchos creyeron, la palabra pisteo en griego, poner la confianza en. Acá dice que al parecer muchos habían puesto la confianza en el Señor Jesús. Pero ¿qué más nos dice el pasaje? Que habían visto, porque habían visto las señales que Él hacía, los milagros, su enseñanza, su poder. Pero, hay un contraste entre esa aparente fe de muchos. Versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Aquí la palabra fiaba es la misma palabra creer. Ellos supuestamente creían en el Señor, pero el Señor no confiaba en ellos. Ellos supuestamente habían confiado en el Señor por las señales que hacía, pero Él no se fiaba de aquellas personas. ¿Por qué? Porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues sabía lo que había en el hombre. Y este pasaje es el que conecta el contexto anterior con el texto que vamos a estudiar hoy. ¿Qué nos muestra aquí? Que habían muchos que aparentemente habían puesto su fe en Jesús, como puede que aquí mismo, mis hermanos, aquí mismo usted que nos visita, aquí mismo, como decía ayer el hermano Pablo David en la predicación, hay mucha gente aquí en la iglesia. Pero ¿cuántos realmente han confiado en el Señor? ¿Cuántos realmente creen en Él? ¿O solamente están engañados pensando que han confiado en el Señor? Pensando que le conocen, pensando que con sus obras pueden agradarle, pensando porque han visto milagros tal vez, han visto la bondad de Dios en sus vidas y dicen, gracias Dios, te agradezco. Y piensan que confían en el Señor realmente, pero el Señor conoce los corazones de los hombres y sabe quién realmente ha confiado en Él para salvación y quien apenas tiene una fe superficial, que solo puede ver lo externo, pero que todavía no ha comprendido quién es el Hijo de Dios. Y ahora en este pasaje que vamos a ver hoy, un hombre, posiblemente que también estaba en Jerusalén, de estos que había visto las señales, se acerca al Señor Jesús y va a tener una conversación con Él. Y en esa conversación, Él va a mostrar que aparentemente conocía al Señor Jesús, que aparentemente había creído en Él por las señales, pero el Señor Jesús le va a mostrar que Él conoce su corazón y que tiene una necesidad real de salvación, una necesidad real que tal vez algunos presentes y algunos que nos están viendo también tienen en esta mañana. El Señor Jesús conoce al hombre y conoce lo profundo de su corazón como nadie se conoce ni siquiera a sí mismo. Y Él sabe lo que realmente el hombre necesita. Y en esta mañana, en este pasaje, vamos a ver cómo Dios nos expone nuestra verdadera necesidad y la provisión que Dios ha hecho únicamente en su Hijo Jesucristo para la necesidad que tiene el hombre. Esa necesidad de salvación, esa necesidad de nacer de nuevo, esa necesidad de encontrarse con Él, la cual la religión no puede suplir, la cual las buenas obras no puede alcanzar. Pero que Dios, por medio de proveer a su Hijo, Él solamente puede satisfacer esa necesidad. Y de eso hemos venido hablando hoy en las canciones, de eso hemos venido hablando hoy en la cena, y ahora vamos a verlo por la palabra claramente, mis hermanos. Así que dispóngase usted que nos visita. Como decíamos al principio, no es casualidad que usted esté aquí. Dios lo ha traído para escuchar su evangelio, para mostrarle a su Hijo.
Así que abra bien los ojos, abra bien los oídos. No se deje distraer. No se deje distraer, porque hoy Dios quiere hablarnos esta mañana de esto. Y vamos a ver este gran texto, dividido en 4 partes. Primeramente vamos a ver esa necesidad que tiene todo hombre de nacer de nuevo. Segundo, vamos a ver la provisión que Dios ha dado para que la alcancen, esa necesidad de salvación, todos aquellos que creen. Tercero, vamos a ver la razón por la que Dios ha dado esta provisión. Y por último, cómo el hombre debe responder para alcanzar esa salvación y no ser condenado. Y todo esto para que los que nos escuchan y aún no han creído crean y no sean condenados. Y para que los que ya hemos creído, mis hermanos, contemplando la gracia que Dios nos ha mostrado en Jesucristo, le demos gloria, le demos gracia. Gracias con un corazón lleno de gratitud por todo lo que Él nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Es ahora que nosotros no podíamos alcanzar, pero que por medio de Cristo hemos recibido. Vamos a comenzar ahí. Vamos a ver esa necesidad que tiene todo hombre. Esa necesidad que tiene todo hombre de nacer de nuevo. Y debemos comenzar viendo que primeramente el hombre, como vimos en los primeros pasajes ahí, en el capítulo 2, Dios conoce al hombre, Jesucristo conoce el corazón del hombre. Pero el problema es que el hombre no se conoce ni a sí mismo, ni conoce la necesidad que tiene. Veámoslo aquí con Nicodemo. Aquí Juan nos va a introducir a un hombre que vino a hablar con el Señor Jesucristo. De versículo 1. Dice, había un hombre en los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Entonces Juan aquí nos presenta este personaje de uno de esos primeros encuentros que relata el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan relata varios encuentros de varias personas con el Señor Jesús. Y aquí encontramos este primer encuentro, un hombre religioso, un hombre que se llamaba Nicodemo. Su nombre se puede dividir en 2 palabras griegas, Nikos y Demos, que podría traducirse vencedor del pueblo, era como el campeón entre los religiosos. El vencedor del pueblo judío, aquel que guardaba la ley de Moisés. Pero nos dice él que era un fariseo. Los fariseos, este grupo era el grupo o el partido religioso más estricto de la época. Y aunque doctrinalmente el Señor Jesús le da la razón que ellos acertaban en varias cosas, en cuanto a la palabra, en cuanto al poder de Dios, ellos, aunque entendían muchas cosas, en muchas erraban. Señor Jesús le dice por desconocer las Escrituras, por desconocer el poder de Dios, como los saduceos también erraban por eso mismo. Ellos desconocían muchas cosas que Dios había hablado en la Escritura y no las comprendían ciertamente. A pesar de toda su religión, de todas sus tradiciones, ellos habían cambiado la palabra de Dios por muchas doctrinas de hombre y por eso habían dejado de entender la palabra de Dios. Ellos ponían tantas cargas sobre los hombres que no solamente eran difíciles para los que los escuchaban poder seguir a Dios según esos estándares, sino que ellos mismos caían en hipocresía y ni siquiera podían cumplir lo que ellos mismos demandaban de otros. Y la confianza de estas personas estaba principalmente puesta en sus obras. Como hemos visto muchas veces, los judíos, y especialmente esta secta de los fariseos, tenían una enfermedad patológica de querer alcanzar la salvación por medio de su justicia propia, por medio de sus obras. Entonces, de esa secta religiosa venía Nicodemo, un hombre acostumbrado a querer alcanzar el favor de Dios por su propia justicia, por lo bueno que él hacía. También se nos dice que era un principal de los judíos, un hombre prominente. La palabra usada aquí puede traducirse como juez o gobernante. Él era un gobernante, alguien importante entre los judíos. Este término se usaba para aquellos que ocupaban un cargo en el Sanedrín, que estaba compuesto por 70 o 72 ancianos del pueblo de Israel que representaban al pueblo de Israel ante Roma y que eran como la corte suprema religiosa y política de la época. O sea que Nicodemo era una persona muy importante, no solo entre los fariseos, sino entre el pueblo de Israel, mis hermanos. Un hombre que estudiaba, interpretaba, enseñaba la ley de Dios, era, como vamos a ver más adelante, el maestro de Israel, un hombre muy importante. Este es el hombre que viene a hablar con el Señor Jesús. Y se nos dice que vino de noche. ¿Por qué? Algunos dicen que es porque tenía miedo de que lo vieran con el Señor Jesús a plena luz del día. Después de todo, hace unos días acaba de arruinar el negocio a los sacerdotes y fariseos, ¿no?
Ahí en el templo, echando a los cambistas, a los que vendían palomas, animales, los echó a todos. Y eso como que no les gustó mucho. Y muchas veces los fariseos y saduceos se escandalizaban por la enseñanza del Señor Jesús. Tal vez Nicodemo decía, este hombre es muy controversial, yo quiero hablar con él, pero no quiero que me vean hablar con él. Eso podría ser. Otros comentaristas dicen que podría ser simplemente que vino a hablar en la noche porque quería tener una conversación tranquila con el Señor para poder escucharlo, poder entender bien, poderlo conocer bien. Juan no nos da detalles. Yo creo que si fuera por temor estaría escrito. El hecho es que él vino a hablar con el Señor Jesús. Este hombre mostró algo de humildad, siendo alguien tan importante del pueblo de Israel. Él quería conocer más al Señor. Entonces, otro asunto importante en el versículo 2. ¿Qué creía Nicodemo acerca del Señor Jesús? Dice que este vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios siendo maestro, porque nadie puede hacer señales que haces tú, sino el que está Dios con él. Pero a diferencia de muchos fariseos que no les gustaba mucho el Señor Jesús, que renegaban de él, lo insultaban, blasfemaban contra él, vemos aquí que Nicodemo tenía un buen concepto del Señor, y no solamente él, porque él dice sabemos, él habla en plural. Parece que Nicodemo estaba ahí representando varios fariseos que tenían inquietudes positivas o una perspectiva positiva acerca del Señor Jesús. Dice, sabemos que has venido de Dios. Entonces él admite también que el Señor Jesús es un maestro, porque lo llama Rabí, y dice que es un maestro que ha sido enviado por Dios, que viene de parte de Dios, ¿no? Dice, sabemos que has venido de Dios siendo o como maestro. Entonces, Nicodemo, mis hermanos, aquí admite que tal vez no admita que el Señor Jesús es el Mesías, ¿no? Él pensaba o admitía que el Señor Jesús era un maestro enviado por Dios, a lo sumo un profeta que venía a hablar al pueblo de parte de Dios, pero no mucho más. Ese era el concepto de Timoteo acerca del Señor Jesús. Ahora, también nos dice la razón por la que reconocía esto. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí encontramos el término señales. Lo hemos visto en los últimos dos estudios. En la boda de Caná, cuando se habla acerca del milagro del Señor Jesús que se convirtió el agua en vino, se habla de eso como una señal. Una de las primeras señales que los discípulos vieron, y a través de esa señal vieron su gloria y creyeron en él. También nos habla de señales cuando Jesús entra, echa a los mercaderes del templo, y los sacerdotes y escribas le dicen, ¿por qué haces esto? Muéstranos una señal. Esa misma palabra, muéstranos una señal. ¿Por qué tú estás haciendo esto? Un milagro tal vez de parte de Dios que acreditara su autoridad para echar a los mercaderes del templo. Entonces, ¿qué eran señales? Como ya hemos venido, señales eran como milagros, portentos que hacía el Señor Jesús, que apuntaban a una realidad espiritual. Nicodemo había visto señales, había visto al Señor Jesús enseñar, lo había visto echar los mercaderes del templo, y seguramente había escuchado de él o había visto milagros. Y él decía, hemos visto señales, y esas señales nos muestran que tú vienes de parte de Dios. Entonces Nicodemo reconocía que los milagros y señales que él veía o escuchaba acerca del Señor apuntaban a una realidad espiritual. Él venía de parte de Dios. Nicodemo decía, Dios tiene que haber enviado a este hombre. Si no, ¿cómo hace las señales que hace? Nicodemo reconocía el poder de Dios detrás de esos milagros que el Señor Jesús hacía. Nicodemo, mis hermanos, mostraba ser un hombre con entendimiento, discernimiento, que podía reconocer el obrar de Dios detrás de la persona y obrar de Jesucristo. Pero hasta cierto punto, como vamos a ver. Y aquí es donde empezamos a entender un poco de qué habla este pasaje, hermanos. Entonces tenemos a Nicodemo, un hombre importante en la nación, un hombre religioso con un alto estándar moral, un hombre que tiene al Señor Jesús en alta estima como maestro enviado por Dios y que hace milagros y señales de parte de Dios. Y parece, mis hermanos, que este hombre es el perfecto candidato para ser salvo, que este fuera tremendo cristiano. Este es el hombre que tal vez muchos quisiéramos encontrar cuando vamos a evangelizar. Pero al final Jesús nos va a mostrar algunas realidades acerca de él. Porque, mis hermanos, es importante que no nos engañe la apariencia religiosa de Nicodemo. Aquí mismo entre nosotros puede haber muchos como Nicodemo engañados. Que quieren conocer al Señor Jesús, que quieren saber de dónde Él viene.
que creen que escuchan su enseñanza y que Él es el gran maestro de maestros. Pero eso, mis hermanos, como vamos a ver más adelante, no es suficiente. En estos días yo me encontré un Nicodemo. Íbamos en un taxi con mi esposa y mi suegra a una cita por Daniela. Y estaba el taxista y Daniela me hizo el codo ahí, predícale el evangelio. Dije, sí, bueno, hay que predicarle al taxista. Y empecé a hablar con él. Un abuelito ya, tal vez tenía 60, 70 años. Iba conduciendo el taxi y empezó a hablar del Señor. Y dice, no, yo me congrego en tal denominación, una denominación grande. Y dije, bueno, debe conocer el evangelio. Y le empecé a hacer una pregunta. Señor, ¿cuál es el evangelio? Si yo me fuera a perder, ¿usted qué me diría? ¿Cómo puedo salvarme? Me decía, es muy fácil, mire, yo para salvarme lo que hago es que yo diezmo, yo me congrego, yo busco de Dios, yo le rezo y le doy gracias todos los días a mi Señor Jesucristo. Como Nicodemo, reconocía al Señor Jesús. Y hablando con él me di cuenta que tenía un alto estándar moral. Era una persona que buscaba ser correcta en la vida, que buscaba hablar de Dios a las personas. Incluso antes de despedirse dice, me alegro cuando alguien como usted, una buena gente que habla de Dios. Pero cuando comencé a increparle acerca de, entonces, ¿para qué vino el Señor Jesucristo? Si es solamente con hacer buenas obras, ¿para qué vino el Señor? Si es solo con hacer buenas obras, ¿por qué Dios no gritó del cielo, arrepiéntanse, hagan buenas obras y serán salvos? Muchos están así como Nicodemo, pensando que sus buenas obras religiosas los van a justificar un día delante de Dios. Pensando que por tener un buen concepto del Señor Jesucristo van a ir al cielo. Este hombre que cometió asesinato asistido, o podríamos decir en su caso, suicidio asistido, hablaba bastante del Señor Jesús los últimos días antes de morir. Y uno podría pensar, y muchos pusieron, ahora está con el Señor. Hasta supuestos cristianos famosos salieron a decir, ahora este hombre es un héroe y está con Dios. Hay mucha gente engañada así, por la religión. Pero que no conocen realmente al Señor, que no tienen una perspectiva correcta y completa de quién es el Señor Jesucristo, de dónde Él ha venido y para qué Él ha venido. Y ni siquiera es evidente para ellos cuál es la gran necesidad que tienen de la salvación. Así era Nicodemo. Y así son muchos en nuestros días. El hombre religioso, el hombre que en general dice que ama y conoce a Dios, es tan necesitado de Dios como el peor de los pecadores. Entonces yo escuchaba una ilustración. ¿Qué se hunde más rápido en el mar? ¿Un barco cargado de oro o un barco cargado de basura? Los dos. Un hombre que vive en la inmundicia, entregado al pecado, a la maldad, se hunde de la misma manera como se puede hundir un hombre cargado de religión. Ninguno de los dos se va a salvar por buenas obras. Ninguno de los dos se va a salvar por sus buenas intenciones. Ninguno de los dos se va a salvar aunque tenga al Señor Jesús en alta estima. Ambos perecerán. El hombre confía en su religión, confía en sus buenas obras, confía en sí mismo y su conocimiento acerca de Dios, que eso lo va a salvar. Tal vez tú que estás escuchando piensas que por tu buena familia, por tu buen trabajo y estabilidad, porque amas a muchos y muchos te aman, te quieren. Pues tal vez incluso porque te congregas, diezmas y das a los necesitados. Tal vez dices, yo amo al Señor Jesús. Tal vez confías en tu bondad para entrar al cielo. Tal vez eres uno de esos vencedores del pueblo, ¿no? Que piensa que ya ha alcanzado todo y solo está esperando a morir y que las puertas del cielo se le abran. ¿Quién mejor que tú para recibir la salvación? Tú te la ganaste. Sí piensan muchos. Pero ¿qué crees que va a decir el Señor Jesús al respecto de este tipo de personas? Del hombre religioso que aspira a salvarse por sus buenas obras. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que si alguno no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Acá Juan dice que el Señor respondió. ¿Qué pregunta le hizo Nicodemo? Ninguna. Ninguna pregunta, ¿verdad? Pero dice que el Señor Jesús respondió. Como veíamos al principio, el Señor Jesús conoce el corazón del hombre. Nicodemo no lo había dicho todavía, pero había inquietudes en su corazón acerca del reino de Dios, acerca de la vida eterna, acerca de la salvación, y él se acercó al Señor Jesús. Tal vez él se da cuenta, como muchos se pueden dar cuenta, que sus obras no eran suficientes,
Tal vez era como el joven rico que se acercó al Señor Jesús a decirle, ¿cómo haré para heredar la vida eterna? Y el joven rico ya pensaba que guardaba la ley, que ya era digno. Tal vez Nicodemo era así. Y aunque no lo había expresado con sus labios, el Señor Jesús conocía su corazón y Él conocía su necesidad como conoce la necesidad de todos los que estamos acá. Y Él comienza a responder a la necesidad por la cual Él todavía no ha preguntado, pero que el Señor conoce. Y le dice, en verdad, de cierto te digo. ¿Qué significa eso, mis hermanos? ¿Qué es en verdad? ¿Qué es de cierto? ¿No? Esta palabra a la cual habla de que el Señor Jesús va a presentar una verdad solemne, a la cual tiene que prestar mucha atención. Es una manera de introducir, esto que te voy a decir es verdad, esto es verdadero, esto es ciertísimo. En otras palabras, Nicodemo, escucha, porque te voy a decir la verdad. Porque lo que te voy a decir es cierto y es importante que lo escuche. Es importante, hermanos, por eso escuche, no se vaya a dormir usted que está aquí. Porque el Señor Jesús nos habla unas verdades profundas acerca de la necesidad de todo hombre. Una necesidad que tal vez tú estás aquí y todavía no la conoces. Si alguno, cualquiera, alguien no nace de nuevo, no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces que cualquier persona, no está hablando de alguien específico, cualquiera que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Uno dice, nacer es muy fácil. Aquí, ¿cuántos han nacido aquí? Todos aquí estamos nacidos. Tenemos bebecitos, ya han nacido, tenemos embarazadas. Esos bebés van a nacer con la ayuda del Señor. Todo ser humano ha nacido, pero acá no habla de un nacimiento natural. Porque acá dice, y esa es la palabra importante, nacer de nuevo. La palabra anotem en griego, esta palabra se puede traducir de dos maneras adecuadas según este contexto. Se podría traducir como o nacer de arriba o nacer de lo alto, o nacer nuevamente, nacer por segunda vez. En ambos casos se apunta a una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Un nuevo nacimiento. Un nacimiento que viene no de la tierra, como todos que hemos nacido de manera terrenal. Un nacimiento que viene de lo alto, del cielo, que corresponde a una realidad espiritual y no terrenal. Un nacimiento adicional, mis hermanos, sin el cual no se puede ni siquiera ver el reino de Dios, es decir, no se puede experimentar, no se puede disfrutar. Ni siquiera uno se puede dar cuenta de ese reino, mis hermanos. Si alguno podía pensar, bajo los estándares de los judíos, que podría ver o entrar en el reino de Dios, era Nicodemo. Y aquí viene esta confrontación del Señor. ¿Por qué? Porque Nicodemo terrenalmente había nacido como judío, de una familia importante, bajo la ley de Moisés, circuncidado seguramente al 8º día. Miembro de la secta más religiosa, él podía decir, yo fui un hombre privilegiado, yo soy parte del reino de Dios. Si el reino de Dios viene, yo voy a estar ahí. Y ahora Jesús le dice, no, tienes que nacer de nuevo, hasta para poderlo ver. Un maestro de la palabra de Dios, un hombre celoso de la ley de los judíos, que decía, mis hermanos, conocer de dónde procedía el Señor y que lo tenía en alta estima, pero no, él no cumplía la condición. Él necesitaba algo más, él necesitaba nacer de arriba, él necesitaba nacer de lo alto, del cielo, nacer nuevamente para poder tener acceso al reino de Dios. Y eso nos muestra varias realidades importantes. Lo que el Señor nos dice es muy importante, hermanos, no alcanza con la religión, no alcanza con las buenas obras, no alcanza con tener a Jesús, ni siquiera como el profeta de profetas, como lo tienen hasta los musulmanes, como un profeta más, como el ángel del Señor, como un Dios más, no alcanza, o como un gran maestro, como un gran iluminado. Aún ni siquiera alcanza con reconocer que Él es poderoso y hace milagros. No alcanza. Si no se nace de nuevo, no se puede ver el reino de Dios. Y el Señor Jesús nunca ocultó esto, lo proclamó desde el principio de su ministerio. En Marcos 1:15 el Señor Jesús decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, ha venido.
Pero tienen que arrepentirse y creer en el Evangelio. Si no, no pueden entrar. El reino de Dios ya estaba entre ellos, pero ninguno podía ser miembro simplemente por haber nacido en medio del pueblo de Israel, por ser descendiente de Abraham, por tener una afiliación religiosa. Y mis hermanos, y podemos decir, el reino de Dios no solo estaba ahí presente, no estaba Nicodemo. O cuando el Señor Jesús vino, el reino de Dios está presente aquí. Ayer veíamos en Lucas 17:20 que el Señor Jesús decía, el reino de Dios no viene con señales visibles, señales externas como la que los judíos esperaban. Un rey mesiánico, tal vez en un caballo, con una espada, echando a los romanos, sentándose en el trono de David, instaurando la paz mundial. Esas fueron las señales externas que los judíos esperaban y que muchas veces demandaban del Señor Jesús. Pero Nicodemo dice, así no es como se ve, Nicodemo, el reino de Dios. El reino de Dios, dice aquí el Señor Jesús, dicen, no viene con señales visibles, ni dirán, mira, está aquí, o allí está, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Ya veíamos que esa palabra puede significar en ustedes, en vosotros. Está dentro, comienza dentro de las personas. Entonces, mis hermanos, aunque los judíos esperaban señales externas, Jesús está diciendo, el reino de Dios comienza en el interior. En el interior del hombre. El hombre ni siquiera puede verlo afuera si no lo ha experimentado primeramente adentro. Y ese experimentarlo adentro no es algo que viene terrenalmente, es algo que viene del cielo. Entonces, para ver el reino de Dios, el hombre no necesita más religión externa, más rituales, más obras, vestirse mejor, verse más religioso. Eso no es lo que el hombre necesita. El hombre necesita un cambio interior, una nueva realidad interna. ¿Y cuál es esa realidad, mis hermanos, interna que todo hombre necesita? ¿Cuál es? Es la que viene del cielo, por medio de Jesucristo. ¿Y por qué el ser humano necesita esta realidad? ¿Cuál es nuestra realidad, aquellos que hemos nacido terrenalmente? ¿Cuál era la verdadera realidad de Nicodemo? Voy a ir un momento a otro pasaje para explicarlo. Efesios 3:1. Rápidamente se lo voy a leer porque ya lo hemos estudiado. Dice ahí, desde la segunda parte del capítulo 3, versículo 1 de Efesios. Ustedes estaban muertos en delitos y pecados, y ustedes en otro tiempo andaban según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivimos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el estado espiritual del hombre que no ha nacido de nuevo? ¿Por qué necesita un nuevo nacimiento? Porque el hombre natural, todo hombre que ha nacido de mujer, todos nosotros estábamos en este estado. O si estamos aquí y no hemos nacido de nuevo, están en ese estado. ¿Qué estado? Sí, resumiendo lo que leímos, un estado de muerte espiritual, de incapacidad para agradar y obedecer a Dios como Dios lo requiere. El hombre está a la deriva en un mar de corrupción, mundano, dirigiéndose a su propia destrucción. Está en un estado de calamidad en el cual se encuentra bajo el poder del diablo, que es el príncipe de este mundo. Y en un estado de esclavitud al pecado en el cual solo vive para obedecer los deseos de su mente y de su carne, viviendo en pecado y en enemistad con Dios bajo su ira. Y por eso un día el hombre será condenado por estar en esta condición de muerte. Por eso que todo hombre necesita no un cambio externo. Muchos quieren con la psicología arreglar externamente lo que solo Dios puede arreglar internamente. El hombre no necesita más psicología, no necesita mejores consejos, no necesita una mejor religión, no necesita un mejor comportamiento. Porque lo que está mal en el hombre no es lo que está afuera, sino lo que está adentro del hombre. Un corazón muerto, insensible al amor y gracia de Dios. Esa es la condición del hombre. El hombre necesita un cambio de naturaleza, un cambio de corazón.
una operación que Dios haga ahí. Necesita que Dios opere en su interior. Entre nuevos ojos para ver la realidad espiritual y así poder ver el reino de Dios y experimentarlo. Warren Wiersbe dice al respecto: aunque todos los seres humanos han experimentado el nacimiento natural en la tierra, si esperan ir al cielo, tienen que experimentar un nacimiento espiritual de arriba, un nacimiento que es sobrenatural. O sea, que lo que el hombre necesita no lo puede producir él mismo, ni sus obras, ni su religión, ni nada que él pudiera hacer. Por eso dice que ese nuevo nacimiento viene del cielo. Y seguro te preguntas, ¿y qué significa eso? Nicodemo tenía preguntas muy parecidas. Tiene dos preguntas aquí Nicodemo, en versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo, con todo el reconocimiento religioso que tenía, no comprendía la clara enseñanza que Jesús le estaba dando. Él creía que entendía, pero ni siquiera entendía el alcance de las palabras que le había dicho cuando dijo: nosotros sabemos que vienes de Dios. Él ni siquiera entendía lo que eso significa. Él tenía un concepto equivocado de qué significa el alcance de venir de Dios. Y al mismo tiempo ahora nos muestra que tenía un concepto equivocado de la enseñanza del Señor Jesús y de su propia necesidad de nacer de nuevo. Él pensaba que Jesús hablaba de un nacimiento natural, como el de todos los hombres. Así como muchos tienen un entendimiento equivocado, incompleto acerca del Señor Jesús y de su propia necesidad. Piensan que necesitan religión, portarse bien, hacer mejor las cosas. Warren Wiersbe dice al respecto: cuando uno habla a la gente de la necesidad de nacer de nuevo, a menudo ella empieza a hablar de su herencia religiosa, su herencia familiar, su membresía en la iglesia, ¿no? Sus obras religiosas y cosas por el estilo. Cuando le damos a la gente de salvación, ¿de qué habla la gente? Yo soy buena persona. Yo amo a Dios. Yo siempre he buscado de Dios. Eso muestra el mal entendimiento que muchos tienen de su necesidad de nacer de nuevo. Sin embargo, vale la pena las preguntas que Nicodemo hace. Vale hacérsela a uno mismo, pero de otra manera. ¿Cómo hago yo? Y eso pregúntatelo tú, esto que aún no conoces a Cristo. ¿Cómo haces tú? Que la Biblia dice que estás muerto espiritualmente, que la Biblia dice que estás bajo condenación en tus pecados, que la Biblia dice que tú no puedes nacer de nuevo por ti mismo. ¿Cómo tú haces? ¿Cómo harías para cambiar tu corazón? ¿Cómo harías para nacer de nuevo? Fue una buena pregunta. Yo me la hacía cuando no era cristiano. Yo veía mi vida, veía mis pecados y decía: ¿cómo puedo hacer para cambiar? Y como muchos religiosos yo decía: Señor, yo ahora voy a hacer todo lo posible para obedecerte. ¿Y saben qué pasaba el día siguiente? No, la hora siguiente estaba en los mismos pecados que había prometido nunca más cometer. Hasta ahí me llegaba el poder para cambiar. A veces una hora. Así andan muchos. Es una buena pregunta. ¿Cómo puede hacer el hombre para salvarse? ¿Qué podría hacer el hombre? ¿Cómo un pecador como yo puede experimentar un nuevo nacimiento? ¿Qué debo hacer? Porque Nicodemo pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Entrar en mi madre? ¿Qué debo hacer? Y aquí el Señor Jesús va a contestar: el hombre necesita nacer del agua y del Espíritu. Respondió Jesús: en verdad te digo, de cierto te digo, que si alguno no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Aquí la respuesta del Señor Jesús hace un cambio de palabras en la cual está diciendo enfáticamente lo mismo, pero con palabras diferentes. Nacer de lo alto, aquí se intercambia por nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué es nacer del agua? ¿Qué es nacer del Espíritu? ¿Cómo se hace? ¿Cómo Dios lo hace? Nacer del agua. Mucha gente cuando lee esto, nacer del agua, ¿qué piensan? El bautismo. Muchos católicos pensaron que acá la Biblia habla del bautismo y piensan que bautizarse ellos o bautizar sus hijos los va a salvar. Muchas veces cuando nace el niño cristiano, el niño católico, dicen: bautízalo lo antes posible, porque si no, y muere, va a ir para el limbo. O va a ir para el infierno. Bautízalo para que Dios lo salve. Para que no vaya al purgatorio. ¿Eres bautizado? No, bautízate. O como los unitarios: solo el que se bautiza en el nombre de Jesús puede ser salvo.
Muchos piensan que de eso está hablando aquí. Pero aunque te bautices 10 veces, si no naces de nuevo, no vas a entrar al reino de Dios. Porque aquí no está hablando del bautismo en agua. ¿De qué está hablando? Hay muchos pasajes en la Biblia, vamos a ver solamente 2 por el tiempo, que ligan el nuevo nacimiento a este bautismo por agua, o a este nacer del agua. Por ejemplo, tenemos Efesios 5, versículo 25 al 26, que dice que Cristo amó a la iglesia y que se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo Dios limpió a su iglesia? ¿Cómo Dios salva a la iglesia? ¿Por bautismo de agua? No. Por limpiarla por medio de la palabra, en el sentido de por medio de la fe en el Evangelio de Jesucristo. Pedro dice algo muy similar. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, ahí está el nuevo nacimiento, volviendo a nacer. Siendo renacidos, no de una semilla corruptible, ¿no? Como puede ser la carne, el viejo hombre, no. Sino de una incorruptible. ¿Cuál es la semilla que no se corrompe? Acá lo dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es ese agua, es esa semilla por la cual, es aquí ligando también al Espíritu, por la cual Dios trae a los hombres un nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Estos pasajes que vemos están relacionando la salvación, el nuevo nacimiento, mis hermanos, como los apóstoles lo entendieron, que es por medio de la palabra de Dios. Por lo mismo Pablo dice a los Corintios que agradó a Dios salvar por medio de la locura de la predicación a los que creen. Dios salva a los hombres por medio de la locura de la predicación del Evangelio. Así le agradó a Dios salvar a los hombres. Por eso también Pablo dice en Romanos 10, versículo 17, que la fe salvadora, la fe por lo que los hombres pueden nacer de nuevo, viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Y en este contexto, ¿qué es la palabra de Cristo? El Evangelio de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, como también nos dice Santiago 1:18, que Dios en el ejercicio de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuésemos primicias de sus criaturas. Entonces, la fe que salva, la fe por la que Dios produce un cambio de corazón, un nuevo nacimiento en las personas, es por medio del Evangelio de Jesucristo, por medio de su palabra. Entonces, sin la palabra de Dios, sin la predicación del Evangelio, no se puede nacer de nuevo. No es por las obras, es por medio del Evangelio de Jesucristo. No es por ninguna religión, es por el verdadero Evangelio de Jesucristo conforme a las Escrituras. Pero también dice que es nacer del Espíritu, no solo de la palabra. Porque, mis hermanos, la palabra tiene poder porque el Espíritu de Dios toma la palabra y opera en nosotros. Esto nos habla del papel fundamental del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo es el que convence de pecado a los hombres para que se arrepientan cuando la palabra de Dios es predicada. Él es el que convence de pecado, pero también convence de la verdad del Evangelio, de que Cristo murió y resucitó de los muertos. Él es el que regenera y transforma al creyente, comunicándole la salvación cuando él pone su fe en Jesucristo. Él nos muestra, mis hermanos, en este pasaje que la salvación no es un asunto terrenal, no es una obra externa, es la obra de Dios en el pecador por medio del Evangelio y a través de la obra del Espíritu Santo en el interior del corazón del hombre. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, no es algo que viene de la tierra. La palabra de Dios viene del cielo, como el Espíritu Santo que viene del cielo a convencernos de esa palabra. Nuevo nacimiento viene de lo alto, por la palabra de Dios y el obrar de su Espíritu Santo. El hermano Samuel Peremillos dice, regeneración o nuevo nacimiento expresa el concepto de nueva vida, nuevo nacimiento, resurrección espiritual, y en general es una referencia a la vida sobrenatural que los que creen reciben como hijos de Dios. Los que creen ¿en qué? En la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo son regenerados. Como dice nuestro hermano, es una obra sobrenatural, no es una obra humana. Y eso nos muestra una realidad muy importante,
Si es una obra sobrenatural que depende de la palabra de Dios y el obrar del Espíritu, ¿dónde entramos ahí nosotros en todo eso? ¿Tú produjiste tu nacimiento? ¿Tú te hiciste nacer? No, nadie se hizo nacer, ¿verdad? Asimismo, ninguna obra que pudiéramos hacer podría hacernos nacer de nuevo. Fue una obra que viene de la palabra de Dios y de la obra del Espíritu Santo. Y el siguiente versículo nos lo muestra, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La carne, ¿qué puede engendrar? ¿Qué puede producir la carne? ¿Qué podría producir el hombre con su mejor obra? Carne. El pecador, esclavizado al pecado, ¿no? Por más religión, por más esfuerzos que haga, por más obras de justicia que procure, lo único que puede producir es carne y más nada. Eso es muy importante entenderlo. El ser humano terrenal, muerto en delitos y pecados, solo puede producir carne. Porque es vendido al pecado, esclavizado en el pecado, amante del pecado, y sus mejores obras están manchadas por el pecado. El hombre no puede producir una nueva naturaleza, solo puede reproducir lo mismo que él ya es, carne. Pero aquí está el contraste, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Solo el Espíritu Santo, mis hermanos, puede producir verdadera vida espiritual. Solo la palabra de Dios que procede de Dios puede producir fe en el hombre, fe verdadera, fe que salva por la obra del Espíritu Santo. Warren Wiersbe dice, el Espíritu de Dios toma la palabra de Dios y cuando el pecador cree, le imparte vida, la vida de Dios. Es la vida de Dios, no es una vida que la carne, yo no puedo impartirle vida espiritual a mis hijos. Tú no puedes impartirle vida espiritual a tu esposo incrédulo, a tu familiar que es no creyente. No se puede. Solo Dios puede darle vida eterna a las personas. Esa vida que proviene del Espíritu. Es un nacimiento que viene de Dios. En Juan 1:13 dice que los que nacen de Dios, dice, no nacieron de sangre. No es por una línea de sangre, no es por ser hijo de judíos. No es un asunto de sangre, de línea genealógica, de ser hijo de cristiano. Eso no lo va a salvar a nadie. Nadie por ser hijo de cristiano nace cristiano. Pero no solamente con sangre, ni de la voluntad de la carne. No es porque, otra vez, yo por más que quiera no puedo hacer que mi hijo nazca de nuevo, aunque lo deseo. Y aunque quisiera que aquí los que no le conocen nazcan de nuevo, yo no puedo hacer nada en mí mismo para que nazcan de nuevo. Ni nadie podría hacerlo en nadie. Así que deja de pelear con tu familia porque tú no puedes forzarlos a nacer de nuevo. No es por voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, de varón, sino de Dios. Dios es el que obra y en su voluntad le ha establecido los medios para que los hombres puedan nacer de nuevo. Y en su voluntad Él estableció que la fe venga por la palabra de Dios, por el Evangelio, y la fe y la obra que produce el Espíritu Santo en el corazón de los hombres. O sea que el nuevo nacimiento es dependiente de Dios y no de la carne de los hombres o de su voluntad. Eso es muy importante. Presta atención, porque es la palabra de Dios que es predicada y es el Espíritu Santo el único medio por el cual tú puedes nacer de nuevo. Eso es importante, hermano. A veces nosotros queremos forzar las cosas. A veces nosotros pensamos que porque arrastro a mi hijo a la reunión, porque lo disciplino, le enseño a ser una buena persona en la vida, él va a terminar conociendo a Dios. Pero lo que nuestros hijos necesitan es el Evangelio de Jesucristo. Y que oremos para que el Espíritu Santo obre en sus corazones. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora miren lo que dice el Señor Jesús. No te asombres de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Posiblemente Nicodemo, como muchos, aquí podrían estar asombrados. Toda una vida pensando que la salvación dependía de sus obras religiosas, de sus sacrificios. Nicodemo, pobre, pensando que su religión le salvaría y lo justificaría delante de Dios.
Como muchos que piensan que por todo lo que han hecho, Dios les debe la salvación. Como si Dios tuviera algo que pagarles por todo lo bueno que han hecho. Nicodemo debe haber estado muy asombrado. Un judío como él pensaba que tenía asegurada la entrada al reino de Dios, pero necesitaban nacer de nuevo. Ahora el Señor le dijo, les es necesario nacer de nuevo. Se lo dice en plural. No solo Nicodemo tenía que nacer de nuevo, todos los fariseos, todo el pueblo de Israel, todas las personas del mundo necesitan nacer de nuevo. Es una necesidad universal. Nacer del agua por la palabra y nacer del Espíritu. Todo hombre la necesita. Nadie puede decir, yo no. Los judíos, Nicodemo, fulano de tal, ellos necesitan, pero yo no necesito nacer de nuevo. Yo soy suficientemente bueno. No. Les es necesario a todos nacer de nuevo. No solo al religioso, también al ateo. No solo al que está allá en medio de la India, también a nuestros hijos. No solo el que nunca ha escuchado de Dios, sino el que lo escucha aquí mismo. Necesitas nacer de nuevo. Es una necesidad de toda persona. Y luego el Señor ilustra esto. Versículo 8. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido de Dios. Y acá hay dos cosas que entender. Primeramente lo que Nicodemo entendió. ¿Qué entendió Nicodemo? Nicodemo no estaba entendiendo mucho. Nicodemo dice, nacer de nuevo, nacer del agua, del Espíritu. Nicodemo tal vez pensó que Jesús, no te estás pasando ya muchas parábolas. Nicodemo no estaba comprendiendo muchas de estas cosas. Jesús, mis hermanos, Jesús hablaba muchas cosas en su época que las personas que escucharon no podían comprender. Aún sus propios discípulos, hablábamos con el hermano Pablo antes de la reunión, muchos de sus discípulos decían que no comprendían ni siquiera a veces las parábolas. Y Jesús tiene que explicar la parte. Y Jesús decía, no entendieron la parábola, ¿cómo comprenderán las otras? O Jesús le decía, ahora no pueden comprender esto, no pueden soportarlo, luego lo entenderán. Había cosas que Jesús hablaba y era un misterio para los hombres en aquel momento, porque la revelación de Dios es una revelación progresiva, y en aquel tiempo aún no habían entendido toda la obra que Jesús iba a hacer. Jesús decía, es necesario que el Hijo del Hombre muera, padezca los sacerdotes, muera en Jerusalén, y los discípulos no entendían nada. Ahora Jesús viene hablando a Nicodemo que es necesario nacer del Espíritu, nacer del agua, y Nicodemo no entendía en ese momento todo lo que eso abarcaba. Pero ahora nosotros, mis hermanos, gracias a Dios, tenemos la revelación ya completa en la palabra de Dios. Y acá Jesús está anticipando esa obra del Espíritu Santo, por la cual los hombres nacen de nuevo. El Espíritu Santo iba a venir en Pentecostés, iba a llenar a la iglesia, a los apóstoles, para que predicaran la palabra de Dios y la gente recibiera el bautismo del Espíritu Santo. Porque desde Juan, desde que empezamos a estudiar el testimonio de Juan, ¿se acuerdan? Hay uno que viene detrás de mí, pero que es antes que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Le está hablando aquí de esa obra del Espíritu Santo que viene, que en aquel momento el hombre no podía comprender, pero que ahora nosotros entendemos claramente que es la obra del Espíritu Santo la cual nos salva cuando creemos en el Evangelio. Que Él es el que nos conduce a toda verdad, que nos permite entender la palabra de Dios, que Él permite que comprendamos la palabra de Dios, que Él ilumina nuestro entendimiento para comprender la revelación que Dios ya nos ha dado. Él es el que está obrando en el corazón de los pecadores para que pongan su fe en Jesucristo. Por eso no hay que resistir la palabra de Dios y al Espíritu Santo que nos convence de pecado. Él es el que hace la obra. Hay unos principios que nos muestran en la Biblia cómo es el obrar del Espíritu Santo. Aquí parece un obrar muy misterioso, pero la Biblia es clara. ¿Cómo es que el Espíritu obra en el hombre? Él obra por medio de la palabra de Dios, no fuera de la palabra de Dios. Obra en los hombres, pero no obliga a los hombres, porque los hombres pueden resistirlo. Pero Él les muestra a los hombres la verdad. Él les muestra a los hombres su pecado. El Espíritu de Dios sopla sobre los hombres y sopla vida sobre aquellos que se arrepienten y ponen su fe en Jesucristo. El Espíritu Santo es el que obra en los creyentes, mis hermanos, y obra en los incrédulos para salvación. Ahora Nicodemo, mis hermanos, como dijimos, él no pudo comprender eso en aquel momento y él pregunta, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo esto puede pasar? ¿Cómo esto se puede hacer? ¿Cómo se puede nacer de nuevo el agua y el Espíritu? ¿Cómo el Espíritu puede soplar en mi vida?
Nicodemo, como muchos que escuchan el Evangelio, necesitan ese cambio de corazón. Una vida que solo Dios puede producir. Pero ¿cómo se produce? ¿Cómo se hace? ¿Cómo puede mi corazón cambiar? ¿Cómo puede cambiar mi vida? La religión y el saber del hombre es incapaz de hacerlo, pero ¿cómo Dios lo puede hacer? Respondió Jesús y le dijo: tú eres maestro de Israel. Y aquí la palabra en griego tiene un artículo definido. Tú eres el maestro de Israel. O sea, no era cualquier maestro, era el maestro. Maestro con M mayúscula. Tremendo maestro para los judíos. Y este hombre, con todo su conocimiento de la religión, era incapaz de comprender estas verdades espirituales básicas para la salvación. Eres maestro de Israel y no comprendes. Jesús lo estaba reprendiendo por una razón muy específica. Todo el Antiguo Testamento ya hablaba proféticamente estas realidades espirituales que Jesús estaba aquí hablando. No era algo nuevo la necesidad de un nuevo nacimiento. No era una promesa que Dios nunca hubiera dado. En Ezequiel 36, 25 al 27 dice: esparciré agua limpia sobre ustedes, la palabra, y serán limpiados de todas sus inmundicias. Ahí está el lavamiento de la palabra. Y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Y aquí está el nuevo nacimiento, por la palabra y por el espíritu. Y les voy a dar un nuevo corazón, y pondré mi espíritu, el espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, un corazón que pueda responder. Y pondré en ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Dios ya venía anunciando por los profetas que Él iba a hacer una obra en el corazón del hombre. Una obra de transformación, una obra interior, un cambio de corazón. Pero la religión de los hombres de aquel tiempo y la religión de los hombres de ahora les impide ver esa necesidad que tienen de Dios. De que solo Dios puede cambiarlos. De que solo Dios puede transformarlos. De que solo Dios puede darles su Espíritu Santo para que vivan. Y es tal vez ese orgullo tuyo que no te permite ver tu necesidad de Dios. Esa religión en la cual tú confías. Es que yo hago esto, es que yo hago lo otro. Dios ha anunciado y también te anuncia hoy que Él quiere hacer una obra en tu corazón. Una obra de cambio en tu interior. Y Él le dice, versículo 11, en verdad, de cierto te digo, de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. ¿Se dan cuenta que está hablando en plural el Señor Jesús? Está hablando en plural. Y miren cómo también, y vamos a explicar esto, y también le responde en plural. Y ustedes no reciben nuestro testimonio. ¿De qué está hablando aquí el Señor Jesús? El Señor Jesús está diciéndoles, nosotros, ¿quiénes fueron nosotros? El Padre daba testimonio del Hijo por las señales que ellos veían. El Espíritu Santo daba testimonio del Hijo por los milagros que producía a través de Él. Jesús daba testimonio por medio de la palabra y las señales que hacían. Y todas esas señales daban testimonio que era el Hijo de Dios, de que era el Mesías esperado, de que era el Salvador de los hombres, que era el cumplimiento de la promesa. Pero decía, ustedes, aunque ven las señales, ven el testimonio de mi Padre, ven mi testimonio, ven el testimonio del Espíritu Santo, ustedes no reciben el testimonio. No lo reciben. Y es triste que muchos también hoy en día ven el testimonio de Dios en la palabra del Hijo de Dios. Se les predica el sacrificio del Hijo de Dios, que el Padre envió a su Hijo al mundo para salvarlos, y el Espíritu Santo compunge sus corazones, pero no quieren recibir el testimonio de Dios. Algunos se duermen mientras es predicado el testimonio de Dios. Se distraen, miran el celular mientras cantamos alabanzas a Dios. Jesús hablaba de lo que ellos sí conocían. Nosotros somos los que no conocemos. Dios es el que conoce y Dios es el que nos muestra nuestra necesidad y también cómo saciar esa necesidad. Muchos ven las señales, muchos ven los milagros del Señor, muchos ven la bondad de Dios en su vida y no reciben el testimonio del Evangelio. Siguen en su vida de espaldas a Dios. Versículo 12. Sigue hablando en plural. Si les he dicho cosas terrenales y no creen,
¿cómo creerán si las leyeres las celestiales? Hasta ahora el Señor Jesús está usando ilustraciones terrenales. Nacimiento, ¿no? Viento, agua. El Señor fue usando figuras naturales para hablar de cosas espirituales. El Señor Jesús dice, porque eso pasó muchas veces, el Señor Jesús usaba parábolas, imágenes terrenales y ellos no entendían. Ellos no entendían. El Señor dice, si cuando le hablo de forma terrenal, que ustedes puedan entender, no comprenden, ¿cómo van a comprender ahora que les voy a empezar a hablar cosas celestiales? Cosas que no son de este mundo. Se nos está yendo el tiempo. Tranquilo que solo vamos a llegar hoy hasta el 15. Entonces, ¿cómo van a entender, cómo van a comprender estas cosas espirituales si no comprenden lo terrenal? Ahora el Señor Jesús va a introducirnos que va a hablarnos de cosas celestiales. Hasta ahora le hablé con ejemplos terrenales, pero no has entendido, Nicodemo. ¿Cómo vas a entender ahora que te voy a hablar lo celestial? Y aquí comienza a hablar lo celestial de una manera clara, mis hermanos, cuál es la necesidad del hombre y cuál es la provisión que Dios ha dado para salvar a los que creen. ¿Qué es lo que Dios ha hecho, mis hermanos? Versículo 13. Él comienza aquí a hablar de las cosas celestiales. Nadie ha subido al cielo. ¿Será que hay un hombre que ha alcanzado la iluminación, que subió al cielo para venir a decirnos qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? ¿Cómo puedo alcanzar la salvación? ¿Cómo puedo cambiar mi vida? Hay muchos hombres que dijeron ser iluminados de Dios. Pero no hay hombre. Nadie subió al cielo. Nadie. Ninguna religión te puede traer la verdad que está en el cielo. Ningún hombre. Pero hay uno que sí, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Acá Jesús dice dos verdades importantes. Primero, que Él es el que descendió del cielo. No hay otro. Él es el que Dios envió para salvar a los hombres, solamente Jesucristo. Él es el que descendió del cielo. No hay otro, no hay otra provisión, no hay otra persona. Jesús es el que bajó del cielo. Y también está aquí está revelándole a Nicodemo su deidad, porque dice que aunque descendió del cielo, Él está en el cielo. Le está mostrando su omnipresencia. Aunque el Señor Jesús se hizo hombre, Él no era un hombre más. El Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo encarnado, es Dios hecho hombre que estaba presente en la tierra, pero también en el cielo, porque es el que lo llena todo. La segunda persona de la Trinidad, que lo llena todo y está tanto en el cielo como en la tierra, y está aquí mismo, hermanos, es el que descendió del cielo. Dios hecho hombre. El Cristo, el Hijo del Dios viviente, no tiene su origen en la tierra, tiene su origen en el cielo. Y es el que trae la revelación del cielo, la revelación necesaria para comprender y salvar al hombre, para comprender los designios de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo aquel que bajó del cielo puede proveerme para esta necesidad tan grande que tengo de salvación? Versículo 14. ¿Cómo hizo Jesús el que descendió del cielo para que los hombres puedan conocer a Dios y experimentar el nuevo nacimiento? Aquí está de una manera clara. Como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Acá Jesús está evocando una historia que se encuentra en el Antiguo Testamento en Números capítulo 21. Los primeros versículos, se los voy a resumir brevemente. El pueblo de Dios, un pueblo mal agradecido, fue sacado por Dios de su esclavitud en Egipto y fue llevado al desierto para llegar a la tierra prometida. Y en el camino empezaron a quejarse contra Dios y contra Moisés por la escasez de agua y por el pan, por la provisión de pan que caía todos los días del cielo, el maná, para saciar su hambre. Y ellos comenzaron a quejarse y a murmurar de Dios y de Moisés. Versículo 5, ahí en Números 21. Dijeron a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? No hay aquí comida ni agua.
y nos das este alimento detestable. Así murmuraban de Dios y la provisión de Dios. El Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente murió por su pecado de despreciar la provisión de Dios. Dios les envió serpientes que los envenenaran y murieron. Muchos empezaron a morir. Y entonces se arrepintieron y fueron a rogar a Moisés: ruega a Dios, Moisés, que por favor pare esto, que saque las serpientes abrasadoras. Y Dios le mandó a Moisés que hiciera una figura de una serpiente en bronce y la pusiera en una asta. Y dijo: y acontecerá que cuando todo el que sea mordido por la serpiente mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedió que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Hermanos, esto es una figura muy interesante y muy importante entenderla bien. Esta figura del Antiguo Testamento apunta directamente a Cristo y Cristo dice que habla de Él y de aquello que todo hombre tiene que considerar para nacer de nuevo. ¿Qué hay que considerar, mis hermanos? Que así como este pueblo pecó contra Dios en el desierto, todos hemos pecado contra Dios. Pero ahora lo que está matando al hombre no son serpientes que los envenenan. Es un pecado que ha corrompido su corazón y ha llenado su vida del veneno, de la corrupción del pecado que lo lleva a la condenación eterna. Todos los hombres están muriendo, están agonizando. Pero Dios ha levantado a su Hijo en la cruz del Calvario, poniendo sobre él todo el juicio, hermanos. Porque esa figura de serpiente de bronce, el bronce en la Biblia nos habla del juicio. ¿Por qué era una serpiente? Porque era una representación del castigo por el pecado de ellos. Ellos recibieron las serpientes ardientes por causa de haber despreciado a Dios. Ahora Jesucristo ha sido colocado en una cruz por los pecadores para recibir sobre él el juicio de Dios en lugar del pecador. Jesucristo es la propiciación por el pecado de todos los hombres, de todo el mundo, dice 2 Juan. 1 Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Jesucristo es la propiciación por todos los hombres, por todo el mundo. El hombre debía morir por su pecado, por su desobediencia a Dios, pero Dios envió a su Hijo. Jesús bajó del cielo para luego ser levantado en una cruz para que Él recibiera el castigo de todos, por todos. Eso es muy importante. Jesús murió por los pecadores. Jesús recibió el juicio de los pecadores. Pero hay una verdad preciosa ahí. Que Jesucristo recibió el castigo en tu lugar, porque dice Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que sea colgado de un madero. ¿Qué nos muestra esto? Jesús realmente cargó la maldición en la cruz. Cargó la maldición del pecado. Recibió todo el veneno del pecado sobre él y murió. Y fue una verdad preciosa, porque así como ellos tenían que mirar a la serpiente en un acto de fe para ser sanados, porque hermano, ellos no podían hacer nada, estaban en un desierto, la serpiente lo había picado, ellos no podían extraerse el veneno, ellos no podían ir a emergencias, las buenas obras no servían, iban a morir. Así mismo ahora que Jesucristo ha muerto por los pecadores, ha levantado a los muertos, hay que mirar a Él. Hay que mirar a Cristo con fe y confianza. ¿Por qué? Porque si miras a tus obras no te van a ayudar. Si miras a tu religión no te va a salvar. Si buscas a los hombres no te van a poder socorrer. Hay uno solo al cual podemos mirar para ser salvos y es Jesucristo, que fue colocado en la cruz en nuestro lugar. No hay otra manera. Tú que escuchas, deja de mirar para otro lado, porque no hay otro lado al cual puedas mirar. Si el israelita miraba para cualquier otro lado y decía: no, esa serpiente ¿qué es? Yo lo que necesito es un médico. Lo que yo necesito es más religión. Lo que necesito son más obras. Lo que necesito es ser más bueno. Te vas a morir en tus pecados. Te vas a morir porque ese veneno te va a matar. La única solución para el hombre pecador es voltear y dejar el mundo atrás, dejar su pecado atrás para ver y poner su fe y su confianza solamente en la persona de Jesucristo, el que descendió del cielo y fue levantado en alto.
No hay otra manera, no hay otra posibilidad. Estos pasajes nos muestran que el hombre tiene una gran necesidad. Salvación, un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. Pero por su incapacidad de alcanzarlo por sí mismo, Dios mismo vino del cielo como hombre a buscar a los pecadores y a poner en su vida en rescate por ellos. Es la única manera, es la única forma. Israel tenía que mirar lo que Dios proveyó porque rechazó la provisión de Dios. Rechazaron el maná, rechazaron a Moisés, rechazaron a Dios que les daba el agua viva. Dios dijo, la única manera que sean sanos es que miren a la serpiente que prohíbe para que sean sanos. El hombre en el jardín del Edén despreció a Dios y toda la provisión que le había dado. Ahora Dios ha mandado una segunda provisión, Jesucristo. Y todo aquel que crea en Él, que reciba la provisión de Dios con fe, obtendrá ¿qué? Vida eterna, porque todo el que cree en Él tiene vida eterna. Solo el que cree en Él. No hay otra manera, no hay otra forma. Es por medio de la fe. La diferencia entre perecer y vivir, entre ser condenado o ser salvado, está en poner o no la fe en Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Todo el que cree, todo el que confía en Cristo, recibe vida eterna. Ellos solo tenían que mirar la serpiente. Tú tienes que mirar a Cristo, pero no como Nicodemo lo miraba, no como un maestro más, no como un gurú más, no como un enviado más de Dios, sino el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, muerto por los pecadores. No hay otra manera. Vamos a dejarlo hasta ahí, mi amor, porque todavía falta bastante. Pero no quisiera tocar los siguientes versículos que me parece que me hacen una mayor explicación. Pero vamos a ir yendo ya para el final, vamos a ir concluyendo. ¿Qué hemos visto hoy, mis hermanos? ¿O qué alcanzamos a ver hoy? Hoy alcanzamos a ver que el ser humano tiene una gran necesidad. El ser humano está perdido en sus pecados. El ser humano está tan perdido que ni siquiera sabe lo que necesita, que piensa que conoce a Dios. Algunos piensan que conocen a Jesucristo, piensan que conocen el camino de la salvación. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para mostrarnos que estamos equivocados, que nosotros necesitamos es nacer de nuevo. Y también vino a mostrarnos que Jesús vino a mostrarnos que Él es la provisión de Dios para salvar a los pecadores, para salvar a los hombres. Entonces, unas aplicaciones finales. ¿Cuál sería la invitación de hoy a la luz de lo que hemos visto? Tú tienes una gran necesidad, pero Dios tiene una gran provisión. Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál es la obra que debes hacer para alcanzar la salvación? Un día le preguntaron a los judíos a Jesús, ¿cuál es la obra que debemos hacer? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él envió. Entonces, ¿cuál es la gran mensaje de este día, de esta mañana? Cree en Jesús, mira con fe. Míralo como el Salvador de los hombres. Míralo como el único que bajó del cielo para rescatarte. No mires más a tu religión, no mires más a tus obras, no mires al que está al lado. Ni siquiera tu familiar cristiano te va a salvar. Yo no te voy a salvar. Este lugar no te va a salvar. Esta reunión no te va a salvar. Jesús te va a salvar. Es que mírala a Él. Reconoce tus pecados, reconoce tu necesidad de salvación, reconoce que necesitas una nueva naturaleza y reconoce que tú no puedes producirla. Que es algo que viene del cielo, que viene solamente por la palabra y el Espíritu de Dios. Así que cree en la palabra que ha sido predicada hoy, cree que Jesucristo murió por tus pecados. También una aplicación para los hermanos. No pienses que solamente estamos hablando de los que no conocen a Cristo. Estos principios son importantes que los tengamos claros. Nicodemo, un maestro religioso, no entendía esto. Es triste que muchos cristianos, a la luz de la revelación, todavía no comprenden estas cosas. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio a las personas. Tenemos que predicarles acerca de Jesucristo. No basta con que la gente te diga, sí, yo escuché de Jesús. A veces yo quiero predicar el Evangelio en la calle y siempre comienzo preguntándole, ¿qué piensa de Jesús? Y me dicen cosas maravillosas de Jesús.
Parecen más cristianos que muchos de los que están aquí. Tienen un concepto más alto de Jesús que muchos hermanos. Sin embargo, ellos necesitan conocer lo que Jesús hizo por ellos. Necesitan conocer que ellos necesitan al Señor Jesús como algo más que un maestro, más que un iluminado. Necesitan conocer el Evangelio de Jesucristo. Necesitan que le prediquemos que el Señor Jesucristo fue puesto en esa cruz por sus pecados. Y que ellos necesitan nacer de nuevo y que ese nuevo nacimiento solo puede venir a través de la fe en el Hijo de Dios. No hay otra manera. Hermanos, predica a los hombres acerca de su necesidad y predícales acerca del amor de Dios que envió a su Hijo a morir por ellos. Y dale la gloria a Dios. Porque si Él cree, es porque Dios obró en su corazón por medio de la predicación del Evangelio. Somos instrumentos de Dios para predicarlo, pero solo Dios puede salvar, solo Dios puede cambiar el corazón. Eso es lo que hemos visto hoy. Que a la luz de esta palabra, mis hermanos, hoy nos vayamos los cristianos nos vayamos con un gran sentido de agradecimiento a Dios. Gracias, Dios, porque enviaste a tu Hijo a salvarme. Gracias, Dios, porque yo estaba necesitado y enviaste la provisión que yo necesitaba al Hijo de Dios. Démosle gracias a Dios por eso. Vamos a orar al Señor, porque aunque estábamos en el más profundo mar, Él nos asió. Él bajó del cielo a encontrarse con nosotros y a salvarnos. Vamos a darle gracias. Padre, gracias porque tú conoces lo que hay en nuestro corazón. El corazón del hombre es un misterio para él mismo, pero para ti nada es oculto, Señor. Tú conoces nuestra fragilidad, tú conoces nuestra miseria. Señor, tú conoces al hombre y lo que hay dentro de él. Tú conoces a los que están aquí que aún no te conocen, Señor. Ellos no te conocen, pero tú los conoces. Señor, abre los ojos para que puedan ver tu provisión, que puedan ver a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ha quitado nuestro pecado y que puede quitar el pecado de nuestros hijos, de los que nos visitan. Oh Señor, muéstrales la necesidad que tienen de ti y muéstrales a tu Hijo, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.